Hace tiempo se había confirmado que The Big Bang Theory tendría un nuevo spin-off para HBO, pero durante meses casi no hubo información sobre el proyecto, y aunque a finales de 2025 HBO lanzó un teaser mostrando varios de sus próximos estrenos, apenas pudimos ver unos segundos de esta nueva serie. Un fragmento pequeño, pero suficiente para dejar a muchos fans confundidos, porque lo que parecía otro spin-off tranquilo dentro del universo de The Big Bang Theory, en realidad podría ser algo muchísimo más grande. ¿Pensabas que el universo de The Big Bang Theory había terminado? Pues prepárate, porque Stuart Bloom está de regreso, y esta vez el destino de toda la realidad podría estar en sus manos. Y si el nuevo spin-off terminara destruyendo todo el universo original, finalmente salió el primer teaser oficial de Stuart no logra salvar el universo, y esto se ve demasiado más extraño, caótico y ambicioso de lo que cualquiera esperaba, porque esta vez Stuart Bloom, sí, el dueño de la tienda de cómics, podría convertirse literalmente en el responsable del colapso del universo. Y aquí es donde todo se pone raro. Cuando pensábamos que el universo de The Big Bang Theory ya había contado todo lo que tenía que contar, ahora HBO parece estar llevando la franquicia hacia algo completamente distinto, con viajes entre realidades, universos alternos, versiones diferentes de los personajes y posiblemente el proyecto más ambicioso que ha salido de esta franquicia. Después de ver el teaser, queda una sensación muy clara de que HBO está escondiendo algo más grande de lo que parece. La serie estará centrada completamente en Stuart, personaje interpretado por Kevin Sussman, pero esta vez no será solamente el personaje raro, incómodo, deprimido y con mala suerte que conocimos en The Big Bang Theory. Todo parece comenzar cuando Stuart rompe accidentalmente un dispositivo creado por Sheldon, Leonard y Howard. Estos científicos extremadamente inteligentes de Caltech, que constantemente terminaban creando inventos y experimentos absurdos. Así que si este dispositivo realmente provocó un desastre multiversal, entonces esto podría estar conectado directamente con uno de los experimentos más peligrosos que hemos visto dentro de este universo. Y ese pequeño error desencadena un desastre multiversal. A partir de ahí, distintas realidades empiezan a mezclarse, colapsar y salirse completamente de control, por lo que Stuart tendrá que intentar arreglarlo todo antes de que el universo entero desaparezca. Pero no estará solo, ya que también aparecen Denise, Bert y Barry Kripke, formando parte de toda esta locura. Y de hecho, Kripke podría terminar siendo una de las piezas más importantes de toda la historia, porque en varias escenas parece saber muchísimo más de lo que está ocurriendo. Y eso llamó muchísimo la atención de los fans, porque normalmente Kripke era solo el rival incómodo de Sheldon, pero aquí parece alguien clave para entender el desastre. Ahora, algo que sorprendió mucho fue el tono de la serie, porque esto ya no se siente como la típica sitcom de The Big Bang Theory. Ahora vemos grietas dimensionales, tecnología extraña, escenarios destruidos, soldados, drones, luces futuristas y mundos completamente fuera de control. Visualmente, esto se ve y se siente algo más grande de lo que se imaginaba para un spin-off de The Big Bang Theory. Y hay otro detalle muy interesante. Varias escenas parecen mostrar distintas realidades o versiones alternativas de los personajes. Hay momentos donde el mundo se ve totalmente diferente, como si el universo ya estuviera roto desde hace tiempo. Y eso abre posibilidades enormes, porque podrían aparecer versiones alternas de los personajes clásicos de The Big Bang Theory, sin afectar directamente el final original de la serie. De hecho, todo parece conectarse con el dispositivo creado por Sheldon, Leonard y Howard, por lo que muchos fans especulan que puede ser el giroscopio cuántico de navegación guía, el cual fue confiscado por el coronel Williams y el Departamento de Defensa. Entonces, ese invento puede ser el centro de toda la historia, y quizá por eso el teaser se siente tan raro, comparado con el universo normal de la serie, porque tal vez no estamos viendo una sola realidad, tal vez estamos viendo múltiples universos, colapsando al mismo tiempo. Pero aquí viene lo más curioso de todo, el título. Stuart no logra salvar el universo. Entonces, desde el nombre ya nos están diciendo que Stuart probablemente no logrará salvar nada, y eso hace que todo se sienta todavía más inquietante, porque normalmente estas historias tratan sobre salvar el mundo, pero aquí parece que desde el inicio ya nos advirtieron que algo saldrá terriblemente mal para todo el universo.
y eso podría ser lo más interesante de toda la serie. Ahora mismo ya existen algunas teorías. Una de las más fuertes dice que Stuart realmente no será el héroe, sino el verdadero causante de un problema muchísimo peor. Otra teoría apunta que cada universo alterno mostrará versiones diferentes de personajes clásicos, y eso permitiría traer de regreso personajes conocidos sin romper el final original de The Big Bang Theory. Además, hay detalles raros en el teaser. Por ejemplo, las grietas dimensionales aparecen constantemente alrededor de Stuart, lo que podría significar que él mismo está conectado directamente con el colapso del universo. Una teoría que tengo es que, como vimos anteriormente en The Big Bang Theory, Stuart fue un personaje cabizbajo, siempre buscando aprobación, y las veces en que tuvo un propósito fue cuando tuvo una cita con Penny y cuando invitó a salir a Amy. Sin embargo, volvió a su particular estado de ánimo, después de que estas citas resultaran mal para él, porque Penny nombró a Leonard y Amy se hizo novia de Sheldon. Si ponemos atención al teaser, en una parte vemos a Denise y junto a ella un hombre, por lo que se me ocurre que posiblemente en su universo, a causa de todo este caos, Denise ya no está con Stuart, y como ella es su motivación, Stuart emprenda esta misión de salvar el universo, porque si pierde a Denise, entonces Stuart perdería todo el sentido del por qué seguir con su vida. Por lo que si esto fuera posible, entonces no quiere arreglar el caos porque vaya a colapsar el universo, sino porque no quiere perder a Denise, la mujer que le da sentido a su vida. También llama la atención que casi no muestran referencias directas a Sheldon, solo un pequeño fragmento en forma de cómic, lo cual es extraño considerando que todo comenzó por un invento suyo, de Leonard y Howard. Al menos es lo que se puede observar en ese cómic. Y eso ha hecho que muchos fans empiecen a preguntarse si Jim Parsons realmente aparecerá en la serie, sobre todo porque hace tiempo el actor comentó que no veía claro volver a interpretar a Sheldon, y que el público quizá no tendría tanto interés en ver a los personajes envejecer en pantalla. Aunque por otro lado, Mayim Bialik sí ha mencionado que le parecería interesante regresar a este universo de alguna manera, dejando la puerta abierta a posibles apariciones. Entonces, si HBO realmente está jugando con realidades alternas, las posibilidades son prácticamente infinitas. Tal vez simplemente se están guardando las mayores sorpresas, o quizás las versiones alternativas de los personajes clásicos serán el verdadero misterio principal de la serie. Porque este teaser apenas parece mostrar una pequeña parte de lo que realmente viene, y eso es lo más interesante, porque muchos fans preguntan, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, la otra pregunta es, ¿qué quedará del universo de The Big Bang Theory después de todo esto? Porque si Stuart realmente falla en salvar el universo, las consecuencias podrían cambiar por completo todo lo que conocíamos de la serie original, y eso hace que se tenga más curiosidad por verla. Pero ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esta serie realmente pueda expandir el universo de The Big Bang Theory de buena manera o será demasiado diferente para los fans clásicos? ¿Creen que Stuart realmente salvará el universo o el título ya nos reveló el final desde el principio? Y más importante todavía, ¿qué personaje creen que podría aparecer primero en una realidad alternativa? Quizás, en otra realidad, Leonard ganó el Nobel, Raj se casó y Howard hizo el doctorado. Pero eso no lo sabremos hasta ver otro avance o tráiler de la serie, o hasta que se estrene. La fecha de estreno de esta nueva serie está prevista para el 23 de julio en HBO y será estreno mundial. Contará con 10 capítulos, que se estrenarán cada semana, así que falta poco para descubrir qué nuevas sorpresas de ciencia y humor nos traerán y si aparecerán nuevos personajes. Si no has visto The Big Bang Theory, tienes tiempo de ponerte al día, aunque esto no creo que influya en la forma de ver esta nueva serie protagonizada por Stuart. Comenta, ¿qué es lo que más esperas de este nuevo spin-off? ¿Crees que será un éxito que dará de qué hablar? ¿O crees que pueda superar a el joven Sheldon o a el primer matrimonio de Georgie y Mandy, que también forman parte del mismo universo? Si no has visto mi video de los más de 400 datos de The Big Bang Theory, te invito a verlo. Si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita para estar atento de nuevos videos.